Hola hermanos y hermanas de mi clase de escuela dominical. Bienvenidos este domingo 17 de mayo del 2020 a la clase en la cual vamos a estudiar los capítulos desde el 18 hasta el 24 del libro de Mosión. Está súper buena la clase, súper buena. Y bueno, en seguimiento al primer video que les hice llegar hace unos minutos, quiero comentarles lo siguiente. En el capítulo 18 nos platica de Alma. Recordemos que Alma, como lo habíamos mencionado y leído, Alma había sido uno de los sacerdotes del rey Noé, pero que se rebeló en contra de ellos, incluso estuvo tratando de proteger la vida de Abinadí, y por eso lo desterraron y el rey Noé lo mandó matar, pero pudo huir y entonces pues se salvó. Y él empieza a predicar el evangelio después de haberse arrepentido de todas las cosas que había hecho, y empieza a predicar el evangelio y lo que hace es literalmente reproduce todas las enseñanzas que Abinadí les había dado y que él había aprendido. Entonces él se reúne con las personas que lo empiezan a seguir, que se llama ahora el pueblo de Dios, en un lugar llamado Mormón. Era un paraje, yo creo que era muy bonito el lugar, y también había unas aguas que también denominaron Mormón. El paraje era Mormón, el lugar era Mormón, y ahí empezó a enseñar cosas maravillosas, cosas muy hermosas que yo quiero que ustedes tomen nota en el capítulo 18, porque voy a hacer pausas en cada uno de los siguientes versículos, porque él llegó a hablar del servicio, de la autosuficiencia, del día del reposo, de la reunión sacramental, de un clero no pagado, y lo vamos a ver. No me crean a mí, vamos a ver qué es lo que aquí dice. Y él les estaba enseñando, y mientras él enseñaba llegó a reunir un grupo de personas que llegó a 204 personas, según el versículo 16. Pero antes de llegar al versículo 16, quiero que nos detengamos en el versículo número 9. Y el 9 dice: sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Aquí nos habla del servicio. Cuando nosotros estamos ministrando a las familias o a las personas que se nos han asignado, pues estamos realmente llorando con los que lloran y consolando a los que necesitan consuelo, y estamos siendo testigos de Dios en todo lugar y en todo momento y donde nosotros estemos. Entonces, este versículo definitivamente habla del servicio. Y el siguiente versículo es muy interesante porque nos habla del bautismo, porque él quería bautizarlos, quería que hicieran convenios con el Señor, pero él, Alma, aún no tenía la autoridad, ni siquiera había sido el bautizado. Y lo que sucede es algo muy interesante. Les voy a contar. Primero voy a leer el versículo 10 y dice: os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, que os impide ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros. Es una pregunta que Él les hace a todas las personas que le estaban siguiendo, y les dice: ¿de qué les detiene bautizarse? Si lo que quieren es hacer un convenio, y si lo que quieren ustedes es guardar los mandamientos del Señor, y si van a dar servicio, ¿qué os impide bautizaros? Entonces, en el 13 y el 14, él recibe la autoridad y se bautiza simultáneamente con Elam.
porque él pide a una de las personas que se acerque con él. Entran a las aguas de Mormón y ambos se sumergen, y dice el versículo 14: y después que Alma hubo dicho estas palabras, él y Elam se sepultaron juntamente en el agua, y se levantaron y salieron del agua regocijándose, pues fueron llenos del Espíritu. Y en el versículo 13, uno que antecede, justamente es cuando Alma recibe la autoridad, en este caso el sacerdocio, para poder realizar esta ordenanza del bautismo. Y bueno, a diferencia de Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, que le dice primero: bautízame tú para que se cumplan las cosas, y después se lo bautiza. En este caso particularmente, ambos son sumergidos simultáneamente por Alma, y así tanto Alma como Elam bajan a las aguas bautismales, y a partir de ahí empezaron a bautizar a todos los demás. Y dice el 16: y de esta manera bautizó a todos los que fueron al paraje de Mormón, y eran en número unas 204 almas, ¿sí? Y fueron bautizados en las aguas de Mormón, y fueron llenos de la gracia de Dios. Ahora bien, vamos a ver qué más enseñó. En los versículos 18, 19 y 20 les mandó predicar el arrepentimiento y la fe, porque pues empezó a llamar a las personas para que tuvieran responsabilidades, para que tuvieran asignaciones, y les decía: pueden ir y enseñar y proclamar esto, ninguna otra cosa, enseñen el arrepentimiento y la fe. Y así lo podemos ver en esos versículos del 18 al 20. Ahora también en el 21 les invita a que no tengan peleas entre ellos, que no existan contenciones. Y dice: y les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para con el otro. Ahora vamos a ver las cosas maravillosas que les enseñó. Cuando nosotros escudriñamos así las Escrituras, podemos encontrar estas cosas, y les invito a que lo hagamos. Dice en el versículo 22: les llamó hijos de Dios, y dice así: y así les mandó predicar, y se convirtieron en hijos de Dios. Y si vemos la palabra hijos de Dios, tiene una pequeña letrita que nos remite a una escritura en el libro de Moisés, capítulo 6, del 64 al 68. Les invito a que vayamos. El libro de Moisés, capítulo 6, del 64 al 68. Y dice: y cuando el Señor hubo hablado, porque esto tiene que ver con Adán, ¿ok? Y dice: y cuando el Señor hubo hablado con Adán, nuestro padre, sucedió que Adán clamó al Señor, y lo arrebató el Espíritu del Señor, y fue llevado al agua, y sumergido en el agua, y sacado del agua. Y de esta manera fue bautizado, y el Espíritu de Dios descendió sobre él, y así nació del Espíritu, y fue vivificado en el hombre interior. Y oyó una voz del cielo que decía: eres bautizado con fuego y con el Espíritu. Este es el testimonio del Padre y del Hijo, desde ahora y para siempre. Y el 67 dice: y eres según el orden de aquel que fue sin principio de días, ni fin de años, de eternidad en eternidad. 68. He aquí, eres uno de mí, un hijo de Dios, y así todos pueden llegar a ser mis hijos. Hermanos, yo quiero hacer una pausa en este momento para que podamos nosotros recapacitar qué fue lo que sentimos cuando fuimos bautizados, qué fue lo que nos motivó a bautizarnos, cuáles son las bendiciones
y los frutos que recibimos después de haber sido bautizados. ¿Cuáles son las responsabilidades que tuvimos al ser bautizados? ¿Cuáles de ellas estamos cumpliendo? ¿En cuáles estamos fallando? ¿Y qué podemos hacer para ser considerados realmente hijos de Dios? Porque en el momento en el que bajamos a las aguas bautismales, hacemos un convenio con Él y somos considerados hijos de Dios. Recapacitemos en este punto, hermanos. Es muy, muy importante y es algo que el mismo manual invita a que podamos recapacitar sobre nuestro bautismo. Ahora bien, regresemos a Mosías 18 y en el versículo 23, ya no los voy a leer, pero quiero que ustedes los analicen. Versículo 23 nos habla del día de reposo. Versículo 24 habla de la autosuficiencia que debemos tener nosotros. El versículo 25 nos habla de las reuniones sacramentales. ¿Por qué existen? ¿Por qué existían en aquel entonces y hoy subsisten? ¿Y cuál es el propósito de dichas reuniones sacramentales? En el versículo 26 se habla de un clero no pagado tal como hoy día. Ni el presidente de Estaca, ni sus consejeros, ni el obispo, ni sus consejeros, ni la presidenta de la Sociedad de Socorro, ni el presidente del Quórum de Élderes, ni el profeta, ni sus apóstoles, nadie percibimos un ingreso por este servicio que hacemos derivado de nuestros convenios bautismales. Y así lo especifica claramente Alma a todas las personas que le están siguiendo. En el 27 y 28 habla de la ley de consagración. En aquel entonces Él les estaba invitando a que compartieran de sus bienes con las personas que necesitaban para que pudieran apoyarse entre todos ellos, unos con otros. Y bueno, me voy hasta el capítulo 34 y 35, con el cual termina este capítulo 18. Y en esos versículos se establece que iban a matar, porque el rey se enteró que estaban reuniéndose por allá, y entonces iban a matar a Alma porque estaba enseñando, y entonces escapan hacia el desierto, y ya para cuando escaparon al desierto, dice el versículo 35, ya eran 450 personas los que estaban con Alma. Y total, escapan para el desierto. Y más adelante en los siguientes versículos es de pura estrategia y de puras guerras entre la gente del rey Noé, que era malo, y había un hombre que se llamaba Gedeón, que quería derrocarlo, una especie de golpe de estado. Y porque los lamanitas los estaban atacando, se habían subido a las torres, esas grandotas que había mandado construir Noé, y desde ahí vieron que venían un grupo un ejército muy grande, y eran los lamanitas. Entonces ya para ese entonces Gedeón iba a matarlo, ya lo tenía ahí arriba listo para matarlo, y todavía Noé le suplica y le dice, no me mates, mira, ahí vienen. Y entonces no lo mata, y se enfrentan, se acercan con los lamanitas y le dicen, no queremos ningún problema. Y todo este problema fue porque los sacerdotes de Noé que habían partido se habían robado a las mujeres de los lamanitas. Entonces por eso los lamanitas estaban bien enojados estaban los lamanitas persiguiendo a las personas que habían robado a las mujeres. Y entonces ellos dijeron, no, espérame, nosotros no. De hecho ya habían en esas guerras, de todo lo que pasaba, habían aprendido al rey de los lamanitas, que era el rey Lamán, hijo de Lamán. Ya lo habían aprendido, y le dijeron, ¿sabes qué? Calma tú a tus personas, porque te vamos a explicar. Nosotros no nos robamos a las mujeres de ustedes, fueron los sacerdotes del rey Noé
Y entonces ya sale el rey Lamán después de que lo habían apresado y dice, bueno, ya cálmense, no pasó nada, ellos no fueron, fueron nosotros. Y total, en estas guerras y todas las estrategias que surgieron, muere el rey Noé y los lamanitas lo que hicieron fue que tuvieron bajo el yugo a este grupo de personas que estaban sobreviviendo. El motivo por el cual estuvieron bajo ese yugo es porque se estaba cumpliendo la profecía que Abinadí les había dicho. Porque dijo, así como me trataron, así como me están matando, así van a sufrir ustedes, porque no están escuchando mis palabras, mis profecías. Y así lo recapacitaron ellos tiempo más adelante. Ellos decían, bueno, a lo mejor todo lo que nos está pasando es justamente por la manera en la que no escuchamos al profeta Abinadí y por cómo lo tratamos. ¿Okay? Y bueno, en ese inter, y con esto va a terminar la clase, quiero que quede bien claro, pero bien, bien claro. En ese inter, Amón había salido de Zarahemla, y eso lo vimos en los primeros capítulos, por ahí del 6 o 7 de Mosía. Por eso les dije, hay que regresarnos. Porque ya murió el rey, para este entonces ya muere el rey Noé, y sube su hijo que es Limi, ¿ok? Entonces hay que regresarnos. Y entonces acuérdense que el rey el rey Mosía había mandado a un grupo de excursionistas y de estrategas a buscar a sus hermanos, y entre ellos estaba Amón, y fue cuando llegó Amón con este pueblo de Limi. Y ellos, el pueblo de Limi, estaba sojuzgado y bajo las órdenes, y los trataban súper mal. Si lo leen aquí dice, los trataban bien mal los lamanitas a los del pueblo de Limi, justamente porque nunca escucharon las cosas que les profetizó Abinadí. Entonces llega Amón, se queda con ellos y buscan estrategias para salir. Y la última estrategia que vamos a analizar es cuando dicen, bueno, vamos a escapar de los lamanitas, pero los lamanitas ya tenían cercada todo el área con todos sus centinelas cuidando a este grupo que pertenecía al rey Limi, que antes había sido el rey Noé, y que también se habían unido los de Alma, ¿ok? Entonces dijeron, ¿cómo le podemos hacer? Y este hombre, que quiero saber si estoy pronunciando bien su nombre, que era un hombre que le gustaba mucho las armas. Bueno, por ahí también viene Amulón, pero este Gedeón, si no me equivoco, sí, Gedeón les dijo, bueno, vamos a buscar la manera en la que podamos escapar. Sabemos que podemos irnos por allá atrás y vamos a llevarles, como les tenían que estar dando tributo, dijeron, vamos a darles todo nuestro tributo del vino a los que nos están cuidando por la retaguardia, por la parte de atrás del pueblo. Y les llevaron todo el vino y les dijo, y prepararon todo, porque dijimos, en la noche vamos a tener todos nuestros rebaños y todas nuestras pertenencias listas para que cuando ellos tomen el vino y se emborrachen y queden dormidos, nosotros podamos escapar. Y dicho y hecho, así sucedió. Les dieron todo el vino, los guardias, los centinelas, aprovecharon que había tanto vino, empezaron a tomar, se quedaron dormidos y escaparon Amón con Limi y con toda su gente, y escaparon para regresar a la tierra de Zarahemla. Y una vez que llegaron a Zarahemla, ahí se establecieron y todos quedaron bajo la dirección del rey Mosía. Entonces, si ustedes ven, la historia está padrísima. Quizás me estoy saltando algunos detalles interesantes de estas estrategias, de cómo pudieron ellos salir adelante y cómo reconocieron que habían hecho mal de no escuchar las palabras de un profeta, que era el profeta Abinadí. Lo importante en todo esto que podemos resumir es ese análisis, esa forma de que nosotros podamos ver nuestros convenios bautismales y lo que podemos hacer por los demás y todas las cosas que Alma enseñó en ese capítulo 18.
Les quiero dejar esta clase compartiéndoles un ferviente testimonio de que todo lo que leemos aquí es verdad y de que cuando lo escudriñamos y lo estamos leyendo y viviendo y entendiendo, lo disfrutamos plenamente y lo entendemos más. No se conformen ni se confíen nada más en estas clases. Les invito a que podamos estar leyendo nuestras escrituras ahora que tenemos tanto tiempo en este momento de cuarentena. Comparto esta clase con mucho cariño y con humildad y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.